Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Top 28. Yo soy Raquel Valle y este es el especial Noviembre Violeta. Hoy vamos a hablar con nuestra colaboradora Marisol Bardón, abordando el tema de psicología sobre la forma en la que tenemos de relacionarnos y más aún sobre las relaciones sexuales que tenemos dentro de la pareja. Damos la bienvenida a Marisol Bardón. Marisol, bienvenida. Muchas gracias, Raquel. Encantada de colaborar contigo de nuevo. Marisol, me gustaría comenzar preguntándote cómo se entienden actualmente las relaciones sexuales. Tendríamos que hacer diferenciación. Mm, Es verdad que hay relaciones sexuales que tienen que ver sobre todo con el respeto y el buen trato. Esas son relaciones que tienen que ser pactadas, el deseo tiene que ser compartido y el consentimiento también tiene que ser compartido. Si eso no se da así, entramos ya en un componente cuando la relación sexual ya pasa o cruzar límites de lo que son violencias sexuales, que pueden estar dentro de la pareja o fuera. Ahí también tenemos que tener presente que dentro de una relación de pareja normativa y pueden haber violencias sexuales siempre y cuando esa relación no sea una relación desde el deseo de ambos, no sea una relación desde el buen trato, desde el respeto, y no sean relaciones donde ese consentimiento sea un consentimiento que es compartido y que responde a lo que te comentaba antes, ¿no? Un poco al deseo de ambos. Y sí es verdad que últimamente se ha incrementado muchísimo, y yo creo que también tiene que ver con todo el componente de cómo ha avanzado todo lo que es pues la tecnología online, se ha incrementado muchísimo los casos de violencia sexual. Y ahí tendríamos que relacionarlo, pues el consumo de pornografía, cómo estamos entendiendo las relaciones sexuales, cómo estamos entendiendo y desde dónde estamos aprendiendo todo lo que tiene que ver con la educación sexual, que al final reproducimos conductas violentas que llevamos a las relaciones de pareja. Hemos estado hablando con Idaira Alemán, trabajadora social, que ha fundado el proyecto Porno Hablar, y también hemos estado hablando con ella sobre la pornografía y la violencia sexual. Yéndonos a esa Ujú. parte psicológica, a tu área de especialización, ¿de qué forma las personas llegan a entender que el sometimiento de las mujeres en la pornografía es placentero para ellas? Porque estamos erotizando la violencia sexual. Si estamos continuamente viendo, se genera un aprendizaje desde la observación de cómo tienen que ser esas relaciones sexuales. Si accedemos a vídeos de consumo de pornografía, entendemos como que las conductas que estamos viendo que son violentas son naturales, son normalizadas. Hay un placer, hay un placer detrás que muestra a la mujer. Entonces, al final, erotizamos lo que tiene que ver la relación. Y tiene sentido porque fíjate que ahí se inicia todo lo que tiene que ver la parte más de condicionamiento, de asociaciones, donde se genera el aprendizaje. Si yo observo y veo conductas que no detecto como violentas, sino que detecto como que son placenteras, al final son conductas que generan lo que es la educación de lo que es el componente sexual. Entonces ahí estamos confundiendo el deseo, el consentimiento, estamos erotizando y el peligro que yo veo sobre todo en temas de salud mental y a la hora de relacionarnos es que estamos utilizando ese tipo de recursos como es la pornografía, que es violencia, como educación. O sea, al final de cuentas, ¿qué es la pornografía? Pues la escuela de la violación, porque estamos normalizando y reproduciendo conductas que son violentas. Sigue siendo complicado hablar de sexo en las familias y puede ser el motivo por el que los jóvenes van a buscar información fuera o en este ámbito. ¿La pornografía está relacionado? Yo lo veo como un problema social. Es verdad que hay un componente de hablar de sexo que ha sido vetado de generación entre generación porque son conversaciones incómodas y es verdad que ahí tiene que haber tenemos que empezar a iniciar a volver otra vez a la educación. Hay campañas de sensibilización que han hecho efecto y siguen siendo efectivas, pero la educación se hace necesaria como medida de prevención, creo que es fundamental. Pero no todos son la familia, hay un componente social. El tema de la violencia es constructos sociales, forma parte de lo que es la estructura del sistema patriarcal. Entonces, al final, esa parte social también lleva una parte identitaria. ¿No? El consumo no solo es individual de los jóvenes, el consumo está generalizado, el consumo es oculto, el acceso a esas plataformas no está regularizado.
Entonces, al final, las familias tienen una implicación, hombre, por supuesto, pero no solo es la familia. Tiene que ser la familia, tienen que ser los centros educativos y tiene que haber un componente social, tiene que haber una responsabilidad social. Y estas son situaciones de responsabilidad de salud pública. Cuando desgraciadamente escuchamos en las noticias, pues los sucesos de violaciones y demás, pues no entendemos cómo se puede llegar ahí, ¿no? ¿Cómo puede el cerebro humano de un violador encontrar placer en ese acto? Encuentra placer por lo que te comentaba antes, porque erotizamos. Hay una parte de donde erotizamos lo que tiene que ver la violencia. Y también porque tenemos el constructo de lo que es el deseo. Y porque estamos llegando al concepto del deseo sexual como una necesidad. Y eso tiene que ver también con cómo hemos sido socializados independientemente de si somos hombres o mujeres. ¿No? Hay una parte de necesidad que también es un constructo que está muy presente en los procesos de socialización y eso se le da respuestas desde el otro proceso de socialización más femenino que tiene que ver con la respuesta, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con cómo se coloca la mujer dentro de lo que es una relación de pareja sexual y cómo se coloca el hombre. Por eso te lo comentaba antes. La familia, claro que la familia es importante, pero tenemos que tener en cuenta que todos nos hemos socializado en un sistema patriarcal. Entonces, la desconstrucción tiene que ser en general. Entonces, la desconstrucción va a ser más afectiva si es una desconstrucción social. Si de una u otra manera, independientemente del rol que tengamos, sistema familiar o sistema social, empecemos a cambiar ese paradigma, empecemos a revisarnos, a ir poquito a poco desmontando esas creencias. Incluso este sistema patriarcal es lo que hace que quizás se tache de exagerado el tema de la prohibición de la pornografía, en plan como, no, es que son unas exageradas, es que esto no es para tanto, al final van a terminar prohibiéndolo todo. Exactamente, pero fíjate también ahí cuál es la intención del consumo de pornografía. En los varones está más relacionado con la parte de educación sexual que se hace, como es activar el deseo, esa parte erótica, pero es que en los últimos estudios que pude un poco revisar, el acceso de las jóvenes, de las niñas, de las adolescentes, es para ver qué les gusta, es para ver qué se hace. Entonces, fíjate cómo el acceso desde la parte de intencionalidad es diferente y tiene sentido si nos vamos a todos esos mandatos de cómo tenemos que ser, ¿no? Cómo es la parte identitaria que tenemos a la hora de haber sido socializadas de una manera o de otra. Y tiene sentido si yo he sido socializada para cuidar, para ser generosa, para complacer, para consentir, para agradar, para dar respuesta a las necesidades de los otros, para ser buena. Todo eso tiene sentido luego que yo vaya a ver qué es lo que tengo que hacer para hacerlo bien, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que les gusta? Entonces, al final, viendo todas esas conductas que son tremendamente violentas, pero que esa violenta nos entra, ¿no? Esa violencia nos entra, perdón, desde el placer de cómo se comportan en esos vídeos, obviamente, no vamos a ver una violencia real, lo que vamos a ver es que es una manera de hacer. Y ahí la necesidad de desconstruir, ¿no? Y también, sobre todo, date cuenta que en jóvenes, ahora mismo el incremento en el consumo está siendo elevadísima, nuestro sistema nervioso no se termina, nuestro cerebro no se termina de desarrollar todas las funciones cognitivas hasta aproximadamente 25 años. Entonces, es fundamental que se nos active el pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico no se va a activar si no tenemos otra información que podamos contrastar. El pensamiento crítico se actúa si se genera la duda. Si yo veo eso y luego al mismo tiempo tengo otra información de que eso puede ser dañino o de que eso no es real o de que estamos reproduciendo violencia. El hecho de tener dos informaciones diferentes y yo me cuestione y entre en duda es donde puedo generar ese pensamiento crítico. Entonces, campañas de sensibilización, sí, pero si yo no me veo implicada en la campaña de sensibilización porque lo que está diciendo no tiene que ver conmigo, porque yo no soy esa persona que agrede, yo no soy esa persona violenta, yo no soy esa persona que viola, yo no me voy a sentir identificado. En cambio, si en los espacios más intimistas, en esos espacios de seguridad, con personas que para mí son de confianza, son referentes, se me activa la duda, se me invita a plantearme que eso puede ser de manera diferente, eso sí va a ser más efectivo. De ahí que ahora mismo la educación sea un recurso importantísimo y fundamental en la prevención de la violencia.
violencia sexual, violencia institucional. Bueno, si empezamos a nombrar todas las violencias que sufrimos las mujeres, tendríamos un buen listado, ¿no? Pero en que sea la educación, para que se nos active esa otra manera de poder ver las cosas. Hablando de todo esto, me has recordado a las asesorías jurídicas que me están llegando últimamente de mujeres entre 20 y 30 años que no llegan a diferenciar si es violencia y sobre todo si su pareja lo puede hacer, porque claro, ya damos por hecho que al ser tu pareja ya no es una violación si tú no quieres, porque como ya estás acostumbrado pues a que te toquen ciertas zonas, a tener tus rituales con el sexual, ¿no? Dices, bueno, pues si es una persona ajena a mí sí se puede considerar violación, pero la violación dentro de la pareja todavía no está como concienciada, ¿no? No, no está concienciada porque consideramos que tiene que ver con cómo nos relacionamos en pareja y también porque tiene que ver que la respuesta ahí es una manera de que la pareja vaya bien, es una manera de que estamos cumpliendo ese rol, no sé cómo decirlo para no ser un poco, iba a decir bestia, para no ser un poco ruda, ¿no? Para poder cumplir ese mandato de dar respuesta, de estar para esa persona. Fíjate también cómo vamos a la pareja, cómo llegamos a la pareja desde los cuidados, en todos los aspectos. Entonces, es muy difícil ver, y también porque es muy difícil ver cómo una persona que forma parte de tus vínculos más intimistas, y que es una persona de confianza y que consideras un espacio de seguridad, puede tener algún tipo de relación con una situación de violencia. Es muy complejo. Fíjate también lo que nos cuesta muchísimo en violencias sexuales en la infancia, entender que un padre, un tío, un hermano puede convertirse en esa figura de agresor. Entonces, es muy complicado ver, pero ahí también es empezar a atender y a pesar la mirada en cómo nos sentimos cuando eso se da, o cuando eso es explícito, o cuando eso se pide. Yo quiero estar ahí, tiene que ver con un deseo que también está generado desde dentro de mí. Estoy dando una respuesta eh, por miedo o si no nos queremos ir al miedo, por no sentirme incómoda de lo que pueda pasar si me niego, en todos los aspectos, ya no solo que se enfade, sino que bueno, que ya no sea una persona activa sexualmente, que eso es otro concepto que tenemos que empezar a desmontar, que ser activa sexualmente. ¿Dónde está el parámetro? ¿Dónde está el baremo? ¿No? Entonces todo eso al final son cuestionamientos que nos vienen y generan muchísima incomodidad. Entonces, bueno, pues ahí también es una parte como, en ocasiones hay como una especie de disociación. Bueno, pues lo dejo estar, no pasa nada, esto es normal y voy. Pero luego hay una incomodidad. Y ahí sí tenemos que poner la mirada. ¿Una víctima de violencia sexual termina de recuperarse al 100%? Una víctima de violencia sexual pasa por un proceso de consecuencias de trauma importante, con un buen acompañamiento, con un trabajo en terapia, con el apoyo también de terapia grupal, puede ir dando respuesta en la medida de lo posible a toda su situación. Pero es verdad que no podemos generalizar, porque cada caso es diferente. Cada persona tiene historias de vida distintas y bueno, y no quiero dar un llamamiento de sí, porque obviamente entramos luego en otro condicionamiento que nos pasa muchísimo a las mujeres, que si yo no lo consigo es porque el problema es mío, o si yo no lo consigo es porque yo tengo dificultades y tengo algo que tiene que ver a modo individual. Entonces, no quiero que a lo mejor el sí lleve a una visión patologizante de que no hay una manera de sanar, ¿vale? Que cada historia son distintas, las vivencias de las historias son diferentes, influye mucho quién ha sido ese agresor, qué rol ha tenido en tu vida, qué vínculo ha establecido contigo. Entonces todo eso hay que acoger, hay que acompañar, hay que contextualizarlo y obviamente con terapia, con acompañamiento, podemos dar respuesta o la idea es dar respuesta. Y si no llegar a una recuperación total, que puedas en la medida de lo posible recuperar tu vida, volver a sentir esa parte identitaria de quién eres tú y a partir de ahí caminar. Marisol, muchísimas gracias por tu intervención en el Noviembre de Violeta. No me cuentes cuentos desde este área psicológica que es tan importante abordar. Muchas gracias a ti, Raquel.